El paquete económico 2020 se construyó bajo los principios de austeridad, disciplina fiscal y eficiencia tributaria, afirmó el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera. En Palacio Nacional explicó además que privilegia el gasto en bienestar, seguridad y el sector energético. En este último rubro, se contempla reducir la carga tributaria de Pemex, que permitirá liberar recursos e inversión y exploración. Tan solo este año se destinarán 86,000 millones de pesos para su capitalización. En la medida en que nosotros estemos invirtiendo en Pemex, tendremos una empresa que es mucho más eficiente, pero también eventualmente vamos a tener más recursos. Por ejemplo, la caída que había tenido hasta menos de 1.7 millones de barriles por día, Pemex logró a lo largo de los últimos meses, primero, ya parar la caída, estabilizar la producción y empezarla a incrementarse. Indicó que el paquete económico mantiene el compromiso de no crear impuestos ni subir los ya existentes en términos reales. Sin embargo, se contempla agregar IVA al uso de plataformas digitales que prestan servicios como Uber, Rappi y Airbnb. Señaló además que se calcula que el dólar se cotice en 19.9 pesos al cierre del año y explicó que propone un superávit primario del Producto Interno Bruto de 0.7%. Y nosotros estamos profundizando en esta política de tener superávits primarios para controlar el crecimiento de la deuda. Es decir, primero la tenemos que estabilizar y luego la vamos a ir bajando poco a poco. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que el presupuesto de la Secretaría de Salud incrementará en 40,000 millones de pesos. Está garantizado el que no falten las medicinas, los médicos, el que se reparen y se terminen de construir centros de salud, hospitales. Está garantizado y es un compromiso iniciar el programa de basificación de todos los trabajadores de la salud. Aseguró que no incrementará la deuda pública y que se garantiza una política económica en la que no se gastará más de lo que ingresa a la hacienda pública. Eric Pinto, 21 Noticias.